Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, este es su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, bienvenidos. Me voy a trasladar algunos hechos, noticias, información que han sonado muy fuerte últimamente en los grandes medios de comunicación corporativos. Hay algún tipo de declaraciones totalmente incongruentes, como todo lo que viene del conflicto Rusia-Occidente allá en Ucrania. De un hecho lamentable, sí, porque ha costado la vida de docenas de personas, pero bueno, hay que decir las cosas tal y como son, hay que exponer los hechos tal y como son, y las declaraciones más importantes. Y es que, bueno, analizando algunos medios de comunicación corporativos, obviamente me sorprendió la forma en que algunos medios de comunicación corporativos han tratado de dar la información o los hechos acontecidos allá en Dnieper. Y habló una región, la región en conflicto entre Rusia y Ucrania, en la ciudad de Donetsk. Y es obvio que esto deja nuevamente al descubierto muchas cosas o muchas incongruencias reales de lo que está pasando en el conflicto. Algunas de las declaraciones de los grandes medios de comunicación corporativos, sin siquiera tener la más mínima idea realmente de lo que pasó ahí, inmediatamente se apresuraron a culpar a Rusia de este incidente. Los grandes medios de comunicación, de una o de otra manera, sin tener la más mínima prueba de lo que estaban diciendo, todos inmediatamente hablaron o estaban asegurando que Rusia había lanzado un poderoso ataque en contra de la infraestructura civil y que esto había alcanzado un edificio multifamiliar de algunos pisos y en la cual murieron decenas de personas. Rusia como siempre. O sea, como siempre hay que culpar a Rusia de todo lo que haya, como es el conflicto en Ucrania. Entonces aquí vamos a algunos hechos, noticias, información para aclarar todo esto. Independientemente, no voy a defender a uno, no voy a defender a otro. La cuestión es, ¿quién es responsable de todo esto? ¿No fue acaso un golpe de Estado en el año 2014? Todos los que me siguen ya saben de por qué inició este conflicto. Pero vamos aquí. Aquí lo importante es, ¿quién realmente es responsable de la muerte de estas personas en un edificio realmente residencial cuando están en un conflicto? Vamos a hacer algunas preguntas, pero antes de empezar, voy a empezar con algunos hechos, noticias, información referentes. Hablo precisamente del incidente en el cual en Dnieper un edificio residencial fue alcanzado por un misil de crucero. Alcanzado. Inmediatamente se culpó a Rusia. Aquí es donde uno no entiende. Yo he venido diciendo, algunos grandes medios, incluyendo algunos canales muy importantes de YouTube, han tergiversado completamente la verdad y la realidad de lo que pasa en el conflicto. Y veo aquí nuevamente, analizando punto por punto de los diferentes medios de comunicación, así también como de los youtuberos pro-occidente, o que están ahí para desvirtuar la realidad, dicen todo lo contrario de lo que realmente está pasando. Por ejemplo, algunos hablan de que Rusia sufrió graves pérdidas en Bakhmut, o que está sufriendo graves pérdidas en Bakhmut, y que sufrió graves pérdidas en Soledar, cuando en realidad fue el ejército ucraniano. Cuando hablamos de 115,000, 117,000 soldados ucranianos que han muerto en este conflicto, los grandes medios de comunicación tratan de decirte que son rusos, pero que no son ucranianos. O sea, tratan de encubrir o tratan de hacerle creer al mundo que realmente Ucrania tiene algún tipo de oportunidad, lo cual yo he dicho que es una totalmente absurdez. Pero bueno, como les he dicho yo, es que los políticos, medios de comunicación corporativos, presentadores de noticias, están tergiversando completamente la realidad porque insisten en lo que necesitan es mantener a los ucranianos como carne de cañón para que enfrente a Rusia y tratar de debilitarlo, algo que le puede costar inclusive la existencia al mismo Ucrania. Pero parece que mis hermanos ucranianos y mis hermanos europeos no han entendido la gran farsa y gran mentira que hay en los grandes medios. Yo le he dicho, hasta pareciera que tuvieran algún tipo de sketch diariamente para continuar con digamos, con información totalmente fuera de toda realidad. Inclusive algunos se atreven a poner imágenes de hace 14 años.
14 años, estoy hablando desde que inició el conflicto, no por parte de Rusia, sino por parte de Ucrania, en contra de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, Zaporozhye, que son las nuevas repúblicas o las nuevas áreas hoy rusas. Y hay algunos medios que se han atrevido a poner imágenes de entonces y hacerte creer que Ucrania está en buen momento, por Dios. Pero bueno, ahora entremos al punto interesante de justamente de la muerte o de las personas que murieron en este edificio residencial justamente allá en Dnieper, y del cual los medios de comunicación, como siempre, culparon a Rusia sin tener la más mínima idea de lo que estaban hablando. Y hablo del fuerte y poderoso ataque que lanzó el gobierno de Rusia el pasado 14 y 15 de enero, en contra de las fuerzas ucranianas. Obviamente, y estoy hablando, ya les di todo. Ahora vamos aquí. ¿Quién es el responsable? Vamos aquí. Lo que dicen algunos medios precisamente presentes en este conflicto. Ok, escucha tú. En el Dnieper, un misil de crucero desviado del objetivo demolió toda una entrada de un edificio residencial de gran altura. El cohete, debido a una falla en el sistema, demolió toda la entrada residencial de un edificio de varios pisos en el Dnieper. Estoy hablándote de lo primero que había surgido. Durante el lanzamiento fallido de un cohete, este último, por razones desconocidas, se desvió de su objetivo y golpeó edificios de apartamentos. Las consecuencias de la huelga resultaron ser extremadamente graves, como resultado de un golpe en el nivel del piso 4 y 5. En edificio residencial resultó gravemente dañado. Una de las entradas del edificio residencial fue literalmente demolida y en su lugar ahí era un enorme agujero pasante. Y realmente sí, prácticamente dividió a este edificio, que es demasiado grande. Por el momento se conoce al menos 10 muertos y varias decenas más de heridos. Los rescatistas están trabajando en el sitio del edificio residencial derrumbado, mientras las personas permanecen bajo los escombros. Vamos a otro hecho. Bueno, el video de un cohete que golpeó el edificio residencial en Dniepro, se puede ver que las consecuencias de tal ataque son extremadamente graves. Además, los periodistas de Aviapro tienen a su disposición imágenes de video de los primeros momentos después de que el cohete impactara un edificio residencial en Dniepro, donde se puede ver cómo los vecinos intentan llegar al refugio de protección por temor a nuevos ataques. Pero vamos. Esto estoy hablando aquí. Ahora vamos a otros hechos, noticias, información que van surgiendo referente a esto. Esto fue justamente después del ataque, o justamente cuando Rusia realizaba uno de los ataques más grandes jamás lanzados en contra de Ucrania, desde que inició la operación especial de Rusia en el mes de febrero, el día 24 del 2022. Pero vamos aquí. Después vamos aquí, lo que dijo el portavoz presidencial de Rusia, y hablo de Dmitry Peskov, hablo el portavoz del Kremlin, afirmó este lunes en declaraciones a la prensa que los militares rusos no atacan edificios residenciales y que la explosión de un bloque de viviendas en la ciudad ucraniana de Dnipropetrovsk fue provocado por misiles de defensa antiaéreo. Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan edificios residenciales ni infraestructuras sociales, subrayó Peskov, citando la agencia TASS. Asimismo, recalcó que los ataques rusos se dirigen contra objetivos militares camuflajeados o evidentes. Camuflajeados, ahorita te digo por qué dice camuflajeados. Según el vocero ruso, la parte ucraniana ya ha llegado a la conclusión de que esta tragedia fue resultado de una acción de antimisiles de defensa antiaéreos. Puede ser de los Iris-T o de los Patriota de Estados Unidos, porque no olvidemos que ahí los supuestos sistemas de defensa de Occidente, de las grandes potencias, están operando. Y resulta que pudiera haberse tratado de esto. O resulta que los sistemas de defensa de Occidente son una porquería porque no pudieron detener el ataque. Pero vamos aquí a otro punto importante, ¿ok? El pasado sábado, un edificio residencial explotó en Dnipropetrovsk,
Según datos, el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, al menos 40 personas, incluidas 3 niños, murieron y 75, incluidos 14 menores, resultaron heridos. O sea, va subiendo la cantidad de muertos conforme va avanzando el tiempo, porque fue totalmente destruido una gran parte del edificio. Ok. Otras 14 menores resultaron heridos. Asimismo, se recibieron 46 informes de personas desaparecidas, 12 de las cuales fueron halladas con vida. Alex Arestovich, y hablo del asesor de la oficina presidencial del señor Volodymyr Zelensky, aseveró en una entrevista con el canal Feigin Live que aparentemente el misil ruso fue derribado por el sistema de defensa antiaéreo ucraniano y explotó al caer en el edificio residencial. Esto es lo que está pasando. Ahora, aquí, antes de que lo dijera el señor Alexei Arestovich, él está hablando de los sistemas de defensa que pudieron haber sido los responsables de haber supuestamente detenido el misil ruso. Cuando tuvo el impacto, el misil cayó a pique, pero cayó en el área residencial. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? Cuando Rusia está atacando únicamente la infraestructura civil, pero no a los civiles, así también como la infraestructura militar. Segundo, ¿qué está haciendo un sistema de defensa en medio de la ciudad? Uno se pregunta, se supone que un sistema de defensa para defender a la ciudad tiene que estar a lo largo y ancho alrededor de la ciudad, para que cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de ataque que venga del exterior pueda ser detenido antes de llegar a la ciudad. Aquí uno se pregunta, ¿quién es el responsable? O sea, el gobierno de Ucrania está utilizando a sus mismos ciudadanos como escudo humano, utilizando los sistemas de defensa, utilizando los sistemas de artillería desde el medio de una ciudad. O sea, uno se pregunta, ¿a qué está jugando Occidente? ¿Por qué Occidente no dice qué estaba haciendo un sistema de defensa en medio de los edificios residenciales? Uno se pregunta, ¿qué está haciendo el ejército de Ucrania protegiéndose detrás de los edificios residenciales para no ser atacados por el ejército ruso? Entonces, ¿de quién es responsabilidad la muerte? Yo le pregunto, yo solamente estoy dejando la pregunta, porque estas son preguntas que se tienen que hacer en los medios de comunicación o los analistas que supuestamente deben ser analistas. ¿Qué están haciendo los sistemas de defensa en medio de la ciudad? ¿Qué están haciendo los servicios de ataque, sistemas de ataque dentro o en medio de la ciudad, junto a las áreas residenciales? ¿Qué están haciendo ahí? ¿De quién es responsabilidad? Usted saque su conclusión. Yo solamente le doy el hecho, la noticia, la información. Saque su conclusión. ¿De quién es responsabilidad? Usted pregúntese. Porque aquí en los medios de comunicación, pese a los crímenes cometidos por el ejército de Ucrania, pese a la persecución política que hay, pese a todas las acciones indiscriminadas que está utilizando el gobierno de Ucrania en contra de la misma población y utiliza a la misma población como un escudo humano, escondiendo los sistemas de defensa, escondiendo los sistemas de ataque, infiltrándose en medio de los diferentes buildings o las diferentes construcciones civiles, y luego dicen que cuando Rusia ataca, Rusia es el responsable. Están haciendo exactamente lo mismo que los yihadistas, utilizar justamente a los ciudadanos, a la población civil, como escudo humano. Y aquí vamos, para aquellos amigos, seguidores, suscriptores, que la mayoría de los diferentes comentarios que han dejado en los últimos videos referentes a todo esto. Por ahí miré alguno que decía, estoy mirando que el señor Ubaldo Quiñones está leyendo un teleprompter o algo así, como que estoy mirando una pantalla, un teleprompter como le nombran aquí en Estados Unidos. Y yo le pregunto, el problema está cuando su servidor, esto nomás como un comentario para aquellos que de una o de otra manera vienen a tratar de dejar algún tipo de comentario para tratar de denigrar o digamos de tratar de hacer aparentar que uno está mal. Le voy a decir por qué estoy haciendo esto últimamente. Sí, estoy leyendo los hechos, noticias, información y puedo sacar mucha más información. El problema está, cuando empecé a hacer videos, yo no utilizaba absolutamente nada a mi alrededor. Ni una pantalla, ni una computadora, absolutamente nada. Todo estaba aquí y todavía todo está aquí. El problema está que, por ejemplo, YouTube te dice que tú no estás diciendo las cosas porque tú no estás diciendo la voz o tú no estás hablando de la voz oficial. Y la voz oficial es la que dice algún medio de comunicación corporativo muy reconocido o porque lo dijo un representante
de alguna nación europea, o porque lo dijo fulanita o sultanita de tal, que porque tiene un reconocimiento es la voz oficial, aunque sea una porquería, aunque esté mintiendo, aunque mientan de manera descarada, es la voz oficial, es la voz que se tiene que escuchar. Y si yo digo lo contrario, entonces no, tú estás mintiendo. Estoy usando esto para mis detractores, porque de esta manera no pueden decir que yo estoy mintiendo. Estoy dándoles los hechos, la noticia y la información de los grandes medios, declaraciones de los personajes que están en los medios. De esta manera me protejo yo y protejo mi canal. Así es que, ¿qué más quiere que le diga? Si empiezo a hablarles, si yo les dijera lo que realmente está pasando y qué va a pasar, dirían que no es voz oficial. Y sin embargo les puedo decir lo que viene. Y lo he venido diciendo. ¿Qué va a pasar? Por supuesto que va a pasar. Si les digo que Ucrania va a desaparecer como Estado, van a decir que estoy loco, pero va a pasar. Entonces, pero no soy la voz oficial, o sí lo soy. ¿Me entiende? Bueno, para aquellos que dejaron eso, sin embargo, yo puedo decir lo que va a pasar con cada nación europea, y no por eso, como no soy la voz oficial, pues aparentemente no vale, o no sirve, o estoy mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esperar a que pase, para que usted sepa que lo que yo he venido advirtiendo de cualquier manera va a pasar, ¿sí o no? Pero bueno, ahí tiene, para aquellos que dejan algún comentario refiriéndome a que estoy leyendo. Pues yo puedo decir el futuro de Estados Unidos sin tener que mirar las noticias, pero ¿lo va a creer? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que dejarles los hechos, la noticia y al mismo tiempo decirles declaraciones y un poquito del por qué pasa cada cosa conectado con la realidad para que no digan que de una y otra manera yo estoy inventando algo. Es la realidad. Pero bueno, ahí tiene para aquellos que me dejaron que decían por qué estoy leyendo, para que no digan que yo invento la noticia. La noticia está ahí, los hechos están ahí. Yo solamente doy un punto de vista, le doy un análisis y le digo del por qué. Aquí, en esto, fue Ucrania responsable. Y Ucrania, o el gobierno de Ucrania, es responsable de toda la masacre y de toda, digamos, esta situación catastrófica, muy catastrófica que está viviendo el pueblo ucraniano y la nación ucraniana. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar a Rusia. Bueno, en realidad no es Ucrania, es Occidente. Desde el golpe de Estado se prepararon al ejército ucraniano para este tipo de acciones y hoy los resultados son fatales para ellos, pero resulta que aún siendo los responsables hay que culpar a otros de nuestras acciones. Pero bueno, como le he dicho, de cualquier manera, ahí tiene del por qué y quién está detrás de este desastre en esta construcción, en este edificio residencial. Ya le dije los puntos claves del por qué, qué está haciendo ahí el ejército ucraniano en medio de la población civil. Escudo humano, cada quien saque su conclusión. Pero bueno, de lo que siga pasando, su servidor seguirá informando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.